tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Agenda Propia. Bueno, como decíamos hace instantes, el año parlamentario ya está rodando. Ha habido actividad esta mañana muy intensa. Después vamos a estar refiriéndonos a la presencia de Mercedes Marco del Pon, informando sobre los alcances de este proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Pero digo, el año parlamentario ya está rodando y hoy la presidenta, hace muy poquito, algo más de una hora, anunció que va a estar enviando en las próximas horas al Congreso Nacional el proyecto para que sea debatido y obviamente el objetivo es que sea aprobado, de enviar un proyecto con el acta de acuerdo suscripta entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que sea convalidado en el Congreso Nacional. Me acompañan esta noche dos legisladores porteños, Alejandro García por el PRO y Rafael Gentili por Proyecto Sur. No solamente está esta novedad, sino que también hay un nuevo secretario de Transporte. Schiavi formaba parte de esta comisión negociadora con el gobierno de la ciudad. Y en principio quiero preguntarles qué expectativa le genera Alejandro Ramos como nuevo secretario de Transporte. En realidad lo que espero es justamente un interlocutor válido, que justamente que nos permita avanzar en esa palabra que todos usamos desde la política, que es la búsqueda de consensos, pero que en este caso más que nunca requiere de un ejercicio práctico y que se haga operativo. Así que las expectativas que tengo son las mejores y espero que a través del ministro de Vido y a través de su secretario de Transporte, recientemente designado, podamos encontrar ese diálogo y poder resolver en definitiva el tema particular que estamos dando hoy, que es el tema de la eventual transferencia de subterráneos. ¿Esto es que vuelven a sentarse a una mesa de negociación? A ver, nosotros lo que siempre dijimos fue a partir de que la señora presidenta pidió un esfuerzo y en eso desde el primer día tuvimos la voluntad de hacerlo, fue sentarnos a discutir, establecer en qué marco se iba a hacer eventualmente el traspaso y en función de eso fue que firmamos esa acta que fue sujeta a un marco de negociación en el marco de un periodo de tiempo establecido en 90 días. Lamentablemente, avanzando con la negociación, lo que no encontramos por parte del Ejecutivo Nacional es que se correspondiera a ese compromiso que se había suscrito en el acta. Te recuerdo cuestiones puntuales, la mitad de los subsidios se perdieron en el camino, por plantearlo alguna cuestión, el retiro intempestivo de la Policía Federal que llevó en definitiva a un paro de subterráneos, hecho que generó un colapso de transporte y de que ningún trabajador llegara muy bien ese día al trabajo. Así que todavía estamos dentro del plazo previsto en el acta, esperemos que este nuevo interlocutor digamos, encuentre las herramientas necesarias. Nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando en ese diálogo, estamos dentro de ese plazo. ¿Gentili? Sí, la verdad que, buenas noches, la verdad que no sabemos si esto va a ser una telenovela o una miniserie, ¿no? Por la cantidad de capítulos que va a tener, donde no se está discutiendo, los dos gobiernos lamentablemente no están discutiendo cómo mejorar el servicio, sino cómo deshacerse cada uno de ellos del servicio. Y esto, la verdad, la designación de un nuevo secretario de Transporte de la Nación, algo que era inevitable después de la tragedia de Once, no nos genera ni buena ni mala expectativa. Es el cambio de un funcionario, lo que no está claro es que con el cambio de un funcionario viene un cambio de una política. Acá lo que hay que cambiar es la política de transporte, el subterráneo en lo que refiere a la región metropolitana, pero la política de transporte en su conjunto, que tiene una continuidad de la política instrumentada por el menemismo en la década de los 90. Y esto no es demagogia, esto está reconocido por muchos compañeros del kirchnerismo que han marcado esta crítica. Y la verdad que la política del transporte no puede ser las dos opciones que marcó la presidenta en su discurso inaugural el 1 de marzo, no puede ser o el tren bala o el tren Sarmiento. Hay otra política de transporte en el medio, nosotros como Proyecto Sur... Bueno, pero encarguémonos ahora del proyecto de la ciudad, digo, porque la verdad es que el subterráneo es un medio de transporte esencialmente de capital federal. Exactamente, pero es un medio de transporte que está en una región metropolitana, sí, que tiene que ver con lo que le explota la ciudad con la autonomía de la ciudad. La ciudad tiene que tener a su cargo todos los servicios que marca la Constitución y que además van a engordar una investidura, en el buen sentido, del jefe de gobierno que lo asemeje a un gobernador y no a un intendente. Hoy nosotros tenemos parámetro de medición del jefe de gobierno, se lo compara con la gestión, por ejemplo, de Daniel Scioli, cuando las responsabilidades de Daniel Scioli son mucho más sustantivas que la responsabilidad que tiene el jefe de gobierno. Entonces, la autonomía de la ciudad requiere robustecer la figura del jefe de gobierno traspasando de la policía, el puerto, el juego, el subte, la justicia, con los recursos correspondientes. Esa es una pelea de la autonomía. Ahora,
El subte está dentro del transporte de la región metropolitana. De hecho, en los 90 se votó un ente de la región metropolitana que es el que tiene que administrar la cuestión del transporte, independientemente de que el subte sea de la ciudad de Buenos Aires. Y ese ente nunca se puso en función y la verdad es bastante desalentador estas peleas, porque en realidad el sistema de transporte lo tienen que gobernar la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y si no se pueden poner de acuerdo en algo tan menor como es esto que está sucediendo, esta pelea, queda poco aliento para pensar que se puedan acercar repensar el sistema. ¿Entienden ustedes que este envío de este proyecto al Parlamento Nacional va a contribuir precisamente a establecer los límites entre un Estado y el otro Estado? ¿Va a robustecer el federalismo, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, a ver, el anuncio es reciente, recién cuando veo que abrías el programa. Por lo que entiendo, lo que va a hacer es enviar, lo que pretende hacer la señora Presidenta es enviar el acta. La verdad que ese no es un convenio en términos de operatividad. Recordemos que es un principio de un proceso establecido en ese marco de avance y de negociación que implicaba eventualmente llegar a la transferencia de subterráneos y que establecía ese plazo de 90 días. Alejandro, la verdad es que, perdón, yo te interrumpo, pero sí, la verdad es que la mayoría de los abogados constitucionalistas consultados están diciendo que es responsabilidad, sobre la base de lo firmado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de Mauricio Macri, es responsabilidad de Mauricio Macri hacerse cargo de los subterráneos. Y también la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires está diciendo. No, la Procuración no ha señalado eso, y si te referís a los constitucionalistas, al único constitucionalista que he escuchado es al doctor Sapsay. Y no, también, yo lo he entrevistado al doctor Long. De todas formas, lo que te digo es, hay un punto de coincidencia en esto. A ver, ¿qué es lo que está haciendo la señora Presidenta? Es un acta, no es el convenio, digamos, pero en pos de tratar de analizar lo que quiere remitir. Hay una cuestión sustancial, en esto estamos coincidiendo. La Presidenta está disponiendo la intervención del Congreso. Nosotros sabemos que este tipo de eventual transferencia requiere la intervención de ambos cuerpos legislativos, del Congreso y de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más, fue uno de los argumentos que escribimos justamente para que se entendiera que este marco de eventual acuerdo requería, dado que era un proceso complejo, no solo la mera voluntad suscripta en un acta, que de por sí te digo que no reviste el carácter de convenio, sino que requiere, y sobre todo en el caso particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la intervención de la legislatura. ¿Pero por qué? O sea, digamos, no es por una cuestión de capricho, porque expresamente lo prevé la Constitución. Hay un artículo, el 104, inciso tercero, que dice que el jefe de gobierno, cuando firma este tipo de convenios interjurisdiccionales, en todos los casos, para que tenga operatividad, tiene que ser aprobado por la legislatura. Y si va a tomar intervención, pero, Alejandro, ya termino con esta idea, y si va a tomar intervención en el Congreso, es la propia Constitución Nacional la que dice en su artículo 75 que no habrá, la define por la negativa, no habrá transferencia de competencias ni de servicios ni funciones sin, por un lado, la asignación específica de los recursos. Digo un elemento muy importante, tiene que ser acompañado con los recursos. No lo digo yo, no lo dice este diputado, lo dice el artículo 35 de la Constitución. Y requiere la aprobación, en el caso que correspondiere, del Congreso y a su vez de la legislatura, de la provincia o de la ciudad. Lo que te acabo de decir es un artículo de la Constitución Nacional. ¿Sí? Una última cuestión. Lo que me parece que de los dichos de la señora Presidenta, lo que no se puede hacer es intentar este tipo de discordia, enfrentar a los argentinos. ¿Qué es esto de porteños enfrentándolo al resto del país? Me parece que esta lógica de amigo-enemigo no funciona, sobre todo cuando se inició en un marco de negociación a la que todos aspirábamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros en pos de avanzar. Rescindió unilateralmente esa negociación. A ver, Rafael. Un detalle sobre este punto. Lo que dice Alejandro puede ser cierto, pero el mismo Macri, al aumentar la tarifa, desdijo lo que le está diciendo, porque él le dio plena operatividad al acta. Y está claro, incluso en la presentación de la medida cautelar que hizo Macri en estos días, que ellos asumen que la tarea de fiscalización y control y la potestad tarifaria la tiene la ciudad. Lo ha dicho Picardo, el presidente de SBAS, está dicho que ellos están controlando el servicio con la colaboración de la CNRT. Entonces, después ahí sí hay una discusión quién es el organismo en la ciudad que controla, si es SBASE, si es la Secretaría de Transporte de Dietrich o si es el ente. Pero el control y la fiscalización y la potestad tarifaria está en manos de la ciudad. Y la concesión, el poder concedente lo tiene el Ejecutivo Nacional. Esto es, que el Macri no podría revocar la concesión
en este periodo, hasta que no se perfeccione el traspaso. Ahora, igualmente me parece que toda esta discusión evita discutir lo importante. Lo importante son dos cosas. Uno, que los usuarios siguen viajando, seguimos viajando para el demonio en el subterráneo. Dos, las ganancias que tenía ya y que gracias al aumento que dio el gobierno de Mauricio Macri, tiene el dueño de Metrovía, que es el Grupo Rollo, a través de mecanismos que siguen vigentes de la época del 90, cuando se firmó el contrato de concesión, que encubren ganancias a favor del concesionario, en este caso a través de un canon, que establece que Metrovías le paga a su dueño un canon por un asesoramiento, que es una figura totalmente ficticia, que el 2% de lo que nosotros ponemos en cada pasaje del boleto va directamente de nuestro bolsillo al bolsillo del Grupo Rollo. No queda sin mejoramiento, porque la verdad es que no hay mejoramiento del servicio ni, es que todo eso, ni la seguridad. Eso es pura ganancia del Grupo Rollo. Eso era 9 millones de pesos con la tarifa a 1.10, con la misma cantidad de pasajeros transportados del 2011. Uno proyecta el ingreso que va a tener la compañía en el 2012 y son 19 millones de pesos. A eso hay que sumarle los negocios que tiene Metrovías, estructurados también con empresas que son del mismo Grupo Rollo, que se llevan el corazón del negocio del subterráneo, que es la publicidad y el alquiler de locales. ¿Esa discusión dónde está? Bueno, esa es la discusión que tendrá que hacer. Eso se va a plantear en la legislatura. ¿Está prevista una sesión en la legislatura para tratar este tema? Solamente una aclaración. La verdad que yo coincido bastante con el diagnóstico, y lo que en definitiva hay que resolver es la política de transporte toda. Y en la esfera justamente metropolitana, porque es cierto que hay varias jurisdicciones involucradas. Ahora, respecto de las incidencias del contrato de concesión y de todas las cuestiones que vos marcabas, la verdad es que a la única parte que se le puede pedir explicaciones es al Ejecutivo Nacional. Hace 10 años que viene administrando, hace 10 años que viene administrando, hace 10 años, no te interrumpí, no, pero digo, hace 10 años que lo viene administrando, hace 10 años que viene apalancado el sistema en un esquema de subsidios que cuando deciden avanzar en una eventual transferencia con nosotros se recorta el subsidio. Vos hablabas del aumento de la tarifa que implica mantener operativo el sistema, porque se redujo en casi 400 millones de pesos el esquema de subsidios. A ver, respecto de lo que vos planteabas del aumento de la tarifa... Era el 1%, que ustedes mantuvieran el subsidio del subte implicaba comprometer el 1% de los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires para mantener el subsidio y darse un tiempo para revisar la política. Eso, la verdad... ustedes prefirieron trasladar eso a los usuarios sin medir ninguna consecuencia. Espero que esta discusión la profundicen en la legislatura y que más temprano que tarde obligatoriamente es nuestra obligación. Es más, lo prevé la Constitución. Todo tiene que terminar en el traspaso del subte a la ciudad, con la potestad plena de la ciudad para hacer el control de la concesión y revisar incluso la concesión de Metrovías. Y busquemos para eso un buen clima y no generar discordias entre los argentinos. A los dos, gracias por haber venido esta noche. Nos vamos al corte, volvemos con el diputado Eric Calcaño.